La justicia española se enfrenta, a consecuencia de una curiosa evolución histórica o quizá a consecuencia de la falta de evolución, a una situación seriamente contradictoria. Disponemos de un enorme aparato funcional que arroja cifras completamente desproporcionadas que asustan a cualquier observador, especialmente a aquellos que no viven su día a día. Casi 4,5 millones de procedimientos penales por delito, más una enorme cantidad de juicios de faltas, más de 800.000, que desbordan la justicia penal y abarcan en torno a 3/4 partes del volumen total de actividad de los juzgados y tribunales de todos los órganos jurisdiccionales. Ese volumen de trabajo, superior con mucho al de cualquier país europeo, a pesar de que España tiene un nivel de criminalidad real muy inferior al de la mayoría de estos países, exige permanentemente más recursos humanos, más recursos materiales, más jueces, más fiscales, más funcionarios, nuevos procedimientos de gestión, carísimos sistemas informáticos, inversiones en inmuebles, etcétera, etcétera. Una dotación de medios especialmente costosa en épocas de crisis, en las que además aumenta la litigiosidad, que sin embargo acaba siendo insaciablemente engullida por una maquinaria que, a medida que incrementa su capacidad de producir, parece incrementar el trabajo que genera. Sin embargo, si cambiamos de perspectiva y en lugar de fijarnos en cómo funciona la máquina, nos detenemos a comprobar qué está produciendo, surge, como decía, una sorprendente contradicción. De esos 4,5 millones de procedimientos, solo llegan a la fase de acusación poco más de 300.000. Y de los juicios a los que dan lugar esas acusaciones, más de la mitad concluyen con una conformidad entre las partes. Es decir, que el resultado de 130 años de vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de todos los procesos de reforma y de modernización acometidos en las últimas décadas se traduce en un 3% de productividad. De 4,5 millones de casos, algo más de 300.000 acaban teniendo una respuesta penal en forma de sentencias, y de ellos solo 150.000 requieren de verdad un juicio plenario con todas las garantías. Creo que no es difícil imaginar cuál sería el destino de cualquier fábrica, de cualquier empresa, que solo llegase a terminar el 3% de las unidades de producción que entran en la cadena de montaje. Deberíamos preguntarnos, por tanto, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así. El primer dato que hay que tener en cuenta es que no menos de 1/3 de esos procedimientos que inundan los juzgados son sencillamente ficticios, y hay que decirlo aquí y ahora. Es decir, el fruto estrictamente burocrático de un sistema de registro e incoación de expedientes que supone, por ejemplo, que cualquier hecho que accede a un juzgado de guardia o a un decanato, aunque ni remotamente sea constitutivo de delito, da lugar a una operación de registro informático, a la incoación formal de un procedimiento judicial, a que un juez tenga que firmar una resolución motivada de archivo, un fiscal tenga que revisarla y ponerle el visto, y en su caso se pueda producir incluso un recurso. Esto sin contar los casos en que meramente se multiplican los asuntos como consecuencia del manejo material de papeles que en realidad corresponden a un mismo hecho. Por ejemplo, en el accidente de tráfico que da lugar a una denuncia de un particular, un atestado y tantos partes médicos como heridos haya puede generar 3, 4, 5 o más procedimientos judiciales, cada uno de los cuales seguirá el cauce burocrático que acabo de describir. En todos esos supuestos a los que se dedica gran parte del tiempo de la Administración de Justicia, del esfuerzo de los profesionales del derecho y de los recursos presupuestarios de los que disponemos, siempre escasos cuando se trata de la Administración de Justicia, ni siquiera se llega al inicio material y verdadero de un proceso penal, es decir, a la confrontación de un ciudadano con el Estado que trata de exigirle responsabilidades por un delito. Cualquier persona, y especialmente aquellas que son ajenas a este mundo, podría concluir que es un sistema falto de racionalidad en el empleo y administración de los escasos recursos de los que dispone. En resumen, el sistema procesal español, que en el año 1882, a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con una maravillosa y profética, desgraciadamente melancólicamente profética exposición de motivos, comenzó a asumir los valores del derecho de defensa, de la independencia judicial, de la separación de función de acusar y de juzgar, de los derechos del imputado, ha sufrido después una evolución irregular y accidentada, parcheada por reformas que con otros objetivos distintos han quebrado ese espíritu originario y nos han alejado peligrosamente del modelo de justicia penal hacia el que han ido confluyendo todos los países de nuestro entorno, con los que sin embargo tenemos que cooperar y cuya cooperación necesitamos de forma imperiosa para hacer justicia en un mundo irreversiblemente, inevitablemente globalizado.
El actual modelo procesal ha llegado a una situación límite. Se ha convertido en un pozo insondable capaz de atrapar todos los recursos que se pongan a su disposición, sin que ese crecimiento constante se traduzca en la oferta a los ciudadanos de un servicio perceptiblemente mejor. Al contrario, cuanto más hemos crecido y mayor ha sido la presencia de la justicia en la sociedad, peor ha sido la valoración que merece nuestra tarea, desgraciadamente, a nuestros destinatarios. Curiosamente, lo contrario de lo que ha sucedido con otras instituciones como las Fuerzas Armadas o las fuerzas y cuerpos de seguridad, que sí han experimentado profundas transformaciones estructurales y funcionales y que a partir de esas transformaciones han conseguido que su tarea sea mejor valorada por los españoles a cuyos servicios se dedican. Los ciudadanos comienzan a percibir que los incidentes, los errores, los fallos, los conflictos no son anomalías ajenas al sistema, sino en buena medida fruto de su propia naturaleza obsoleta y extraña a la realidad social de nuestros días. El anómalo sostenimiento de un modelo preconstitucional concebido para una España rural, aislada y semianalfabeta, que quería dar el salto a la modernidad, nos dificulta mucho no solo el buen funcionamiento cotidiano de nuestra justicia, casi milagroso con esos vetustos instrumentos, sino también la cooperación transnacional sin la que la justicia es hoy sencillamente una mera apariencia en funciones de cooperación y sobre todo y fundamentalmente en la persecución de delitos de la criminalidad curiosamente, severamente bien organizada. El anómalo sostenimiento de ese modelo preconstitucional está produciendo este desastre de percepción por parte de los ciudadanos, un modelo realmente ineficiente. Una justicia abrumada por la sobrecarga de trabajo que en una proporción descomunal consiste en practicar mecánicamente con frecuencia diligencias que solo sirven para repetir lo que ya hizo la policía o que nadie ha pedido, puesto que ni la acusación ni la defensa tienen interés en su resultado. No puede ser, y menos en tiempo de crisis, objeto de inversiones que solo servirían para consolidar el caos. Invertir en lo disfuncional es desinvertir, retroceder y no avanzar, posponer la solución prolongando la agonía del enfermo que cada vez presentará una imagen socialmente más patética. El debate sobre la modernización de la justicia penal no puede seguir centrado en la pugna pueril acerca de si está mejor dotado para dirigir las investigaciones el juez, cuya independencia valoramos mucho hasta que empieza a hacer cosas que no nos gustan, o el fiscal sospechoso de parcialidad hasta que su actuación nos beneficia. Los derechos de los ciudadanos no pueden fiarse a la buena fe, al carisma o a la confianza personal que nos ofrezca una determinada persona, y mucho menos un cuerpo de funcionarios públicos, en lugar de fijar un sistema de garantías basado precisamente en la interacción, en el control cruzado y en la exacta delimitación de funciones de cada uno de los intervinientes en el proceso. Los españoles, que hemos conquistado por nuestro propio esfuerzo colectivo una democracia respetada en todo el mundo, no podemos derrochar ese capital conservando y en general empeorando un régimen de recursos contra las resoluciones judiciales que, además de producir un efecto paralizante sin verdadera utilidad para los derechos de nadie o de casi nadie, le está suponiendo a España una condena detrás de otra en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No puede consentirse que un país moderno, un país situado en la órbita de un Estado de Derecho occidental, siga sin una verdadera segunda y doble instancia en el campo penal. Los ciudadanos de este país no se merecen la inseguridad jurídica que supone que los requisitos para registrar su domicilio o intervenir su teléfono no estén en la ley suficientemente diseñados, sino que haya que estudiarse una veintena de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para más o menos intentar averiguarlos. O que lo que es delito en un sitio no lo sea en otro, o sea un delito distinto, porque con el vigente sistema de casación penal, la función unificadora de la doctrina del Tribunal Supremo solo abarca unos pocos tipos penales y deja fuera la mayor parte de las infracciones estadísticamente más frecuentes de más impacto social. Esto es intolerable y debe de acabar cuanto antes. A partir de la Constitución ha sido posible renovar todas las leyes procesales, todas menos la que más falta hace, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por todo lo que acabo de decir y por más razones, pero sobre todo porque es la que toca la médula de nuestras libertades, de nuestros derechos fundamentales, de nuestra seguridad personal y colectiva, de nuestra vida cotidiana. No es una cuestión de política, ni de reparto de poderes, ni de protagonismos. Es un problema de Estado, del Estado de Derecho, de todos, porque a todos nos alcanza y hace falta, y ya mismo, un cambio radical, un cambio de ruptura, no una mera reforma.
Este cambio se ha de concretar en la consolidación de los principios constitucionales que rigen su organización y funcionamiento y que deben traducirse en la puesta en práctica real y efectiva de esos principios. Uno de ellos es el de la autonomía del Ministerio Fiscal, fundamental si se cumple el propósito de atribuirle la investigación dentro de la fase de instrucción de los delitos. El fiscal ha de ser imparcial en la interpretación de la ley y para serlo necesita romper amarras por completo con todos los poderes. Nadie creería que el Ministerio Fiscal está investigando imparcialmente un asunto si de alguna forma sobre él cae, como está recayendo, la sospecha de la parcialidad, de la sujeción a cualquiera de los poderes públicos. La vinculación histórica del Ministerio Fiscal al Gobierno queda superada por el enunciado del artículo 124 de la Constitución, que marca los 4 puntos cardinales de su camino en democracia: legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. Es decir, interpretación y aplicación imparcial de las leyes, la dependencia jerárquica como instrumento de una unidad de criterio en la actuación de todos los fiscales y que constituye la garantía última de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El fiscal español es garante de la legalidad, garante de los derechos de los ciudadanos. Más recientemente voy a emitir una circular sobre la base fundamental de estos principios: la exigencia rigurosa en todos los procesos del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de los ciudadanos. No somos socios de ninguna política criminal, servimos a la legalidad y en la exigencia de ese servicio a la legalidad está la garantía de los derechos de los ciudadanos. Me produce rubor las consultas en el Tribunal, las sentencias en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en que se sanciona que ni jueces ni fiscales en España hemos estado vigilantes en las garantías de los derechos. Los jueces desde el punto de vista de la independencia, el Ministerio Fiscal desde el punto de vista de la exigencia imparcial de la garantía de los derechos de los ciudadanos. El fiscal español del siglo XXI, de la segunda década del siglo XXI, no puede seguir inmerso en el debate sobre su naturaleza o su capacidad de actuar con imparcialidad y con autonomía, debate que arrancó hace ya unos 30 años. Vamos camino mirando hacia atrás de convertirnos en estatuas de sal como la mujer de Lot. Simplemente es el punto de partida hacia el que se ha de proyectar el futuro de esta institución. Hay 3 aspectos concretos, pero a la vez fundamentales, de ese ejercicio de inmersión en el siglo XXI, de ese viaje al futuro que debe hacer el Ministerio Fiscal. El primero de ellos, absolutamente clave, es el de la formación de los fiscales. Sin formación, sin educación, no hay progreso de un país. La OCDE, los organismos internacionales nos están recordando que la mayor de las reformas necesarias en España para el progreso económico, para la convivencia, es la educación. Sin educación, sin formación, sin maestros, es imposible que un país progrese. Y España está inmersa en un déficit internacionalmente constatado de educación. La educación, en el que, como ya está sucediendo en el marco de la concepción de la autonomía del Ministerio Fiscal, es la propia institución de la Fiscalía la que fija sus necesidades y objetivos, no el Ministerio de Justicia a través del Centro de Estudios Jurídicos. Tanto en la formación de los fiscales recién ingresados en la carrera, que debe de formarse en estos principios de conocimiento de lo que va a ser su nueva función pública, como en la del resto de los profesionales que la integran, necesitados día a día de un permanente reciclaje ante las vicisitudes de la legislación generalmente caótica, generalmente subvenida al día a día y la necesidad de interacciones internacionales. Esto significa que supone dar respuesta a las nuevas necesidades que va planteando la realidad de nuestra sociedad. Dentro de este objetivo está la necesidad de satisfacer una mayor especialización, no solo dentro del derecho penal, sino también en aquellos otros campos del derecho en los que tenemos presencia los fiscales. Los requerimientos del derecho penal de nuestros días incluyen el dominio de materias muy complejas que exigen un esfuerzo extremo de especialización, descartando cualquier posibilidad de sostener la idea del jurista omnisciente, una idea ya perpetuamente en el pasado. Los fiscales no podemos defender bien el interés general si nos tenemos que enfrentar a adversarios jurídicos mejor preparados que nosotros o no somos capaces de analizar los problemas a la luz del mejor nivel de conocimientos técnicos disponible. Los objetivos estratégicos que dan cuerpo a nuestra unidad de actuación exigen preparar a los fiscales para el desempeño de tareas cada vez más diversas y más complejas. El imprescindible desarrollo de la especialización en aquellas materias que exigen un conocimiento intenso y un cuidado especial solo es posible si somos capaces de articular y mantener en el tiempo un alto nivel de formación actualizada, que a su vez permita ir incorporando a las nuevas promociones de fiscales para prevenir
una posible esclerosis y temible esclerosis del sistema. Es claro que el esquema formativo seguido hasta ahora no ha ido al ritmo de cambio y modernización experimentado por el Ministerio Público en los últimos lustros. Si la formación es siempre el cimiento sobre el que se construye el futuro del Ministerio Fiscal exige hoy un replanteamiento a fondo de su sistema de formación. Hay que hacerlo con prudencia, pero sin miedo. La necesidad de formación continuada para la carrera fiscal es esencial, ya que el fuerte contenido técnico de la ciencia del derecho, los frecuentes cambios legislativos a que se ve sometido el ordenamiento, la incorporación de España a un nuevo marco legal internacional, con la consiguiente entrada en nuestro ordenamiento de todo un cuerpo legal y doctrinal, que hasta hace unos años nos era completamente extraño, y, en definitiva, la vitalidad de la sociedad española y el permanente desarrollo de las ciencias y la técnica provoca la constante aparición de nuevos conflictos jurídicos, algunos de los cuales eran impensables hace unos años, y muestra que la necesidad de formación y reciclaje permanente no puede ser cubierta exclusivamente por la simple experiencia profesional. Si al fiscal le viene encomendada la función de defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos, cualquier esfuerzo en la línea de dotarle de una mayor preparación traerá como efecto inmediato una mejor defensa y protección de sus intereses, una mayor satisfacción del interés social y, en consecuencia, una efectiva profundización en el desarrollo y asentamiento de ese Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución. La imagen del sabio jurista conocedor en profundidad de todos y cada uno de los aspectos del ordenamiento jurídico es hoy una realidad inalcanzable. La progresiva normativización de la vida social llevada a cabo por un Estado que ha entrado a regular la práctica totalidad de los campos en que ésta se desarrolla, unido al enorme crecimiento y diversificación que ha sufrido la ciencia del derecho, hacen que sea necesario optar por un modelo de formación que tienda a crear fiscales especialistas en determinadas materias como única posibilidad de dar una respuesta a la demanda social ajustada a las exigencias de la misma. Algo similar sucede con otro factor clave de la autonomía del Ministerio Fiscal, que es el de la singularización presupuestaria. Ya se ha referido Alfredo al camino de la misma y a mi preocupación constante por este tema. Esta cuestión trae causa de una reforma legal del año 2003 que fue concretada y mejorada en la reforma de 2007 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Si el Ministerio Fiscal debe actuar con imparcialidad y si para garantizar la propia Constitución establece que actuará mediante órganos propios, parece obvio que deba contar con cierta seguridad a la hora de planificar y determinar la actuación de esos órganos. La autonomía funcional y orgánica no es posible sin una clara delimitación de los recursos de los que el Ministerio Fiscal dispone para ejercer sus funciones. Hasta la fecha ha existido un enorme desequilibrio entre las inversiones en el conjunto de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, tanto por parte del Gobierno central como de las comunidades autónomas. Desequilibrio que ha de desaparecer si finalmente sale adelante, como así espero, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se atribuirá la instrucción de los procedimientos al fiscal. Esta mañana, en mi comparecencia ante el Congreso de los Diputados, he tenido ocasión de expresar a los miembros, a los grupos parlamentarios y miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la situación concreta y determinada. Es realmente espectacular, desgraciadamente espectacular para el Ministerio Fiscal. El presupuesto, la situación de número de jueces en España y de fiscales, la Administración de Justicia es un 68% de jueces, un 32% de fiscales. El presupuesto destinado al Ministerio Fiscal, los presupuestos generales del Estado, es de un 85% para el Poder Judicial, un 15% para el Ministerio Fiscal. Esta situación no es posible de seguir manteniéndola, puesto que implica de una forma severa, sin con ello querer de alguna forma sustituir la función legislativa, ni mucho menos las necesidades evidentes de la carrera judicial, del Poder Judicial, una situación que no puede sino lastrar la eficacia y la eficiencia de las funciones atribuidas y además de forma creciente al Ministerio Fiscal. El tercer aspecto, y que viene a ser el reto principal del Ministerio Fiscal en este tiempo, es dar estricto cumplimiento a su obligación constitucional de satisfacer el interés social. Por eso es preciso mantener e incrementar el impulso desarrollado en los últimos años para poner en pie áreas de especialización que precisamente buscan acercarse con solvencia jurídica, con eficacia a los problemas reales de los ciudadanos. El objetivo es atender a todos como la ley exige que sean atendidos y llegar a donde la Constitución quiere que llegue el fiscal. Para eso necesitamos desde luego la confianza de los propios ciudadanos y también una decisión firme y efectiva de apuesta por la autonomía del Ministerio Público.
Hemos adaptado el Ministerio Fiscal al Estado autonómico. El Estado autonómico que ha permitido en el desarrollo del título octavo de la Constitución unas capacidades a las comunidades autónomas destinadas fundamentalmente a subvenir necesidades de la propia Administración de Justicia. La situación no es precisamente agradable, no es precisamente eficiente a este respecto. Tenemos en este momento un dibujo de un mapa constitucional, de un mapa autonómico en el que el Ministerio Fiscal se ve enfrentado a 12 más 1, 12 administraciones autonómicas más 2 ciudades autonómicas, Ceuta y Melilla, y un Ministerio de Justicia, con un mapa nacional en el que la distribución de competencias se hace en algunos casos de una forma terriblemente disfuncional. Tenemos una situación en virtud de la cual ese mapa autonómico de competencias ha dado lugar a unas disfunciones de carácter tecnológico ciertamente imposibles. La tecnología es importante, los medios materiales son importantes, el factor humano es absolutamente esencial. Sin fiscales y jueces que cumplan con su función no es posible dar satisfacción a los ciudadanos del valor justicia, pero sin embargo los medios materiales ayudan de forma esencial a una eficiencia del sistema. Y lo cierto es que el mapa tecnológico del Ministerio Fiscal es este. Hay exactamente 10 sistemas tecnológicos distintos. Había 10 sistemas tecnológicos distintos. En este momento tenemos los sistemas Themis, GIF, Avantius, Justitiabat, Vereda, Atlante y las siguientes variaciones de Fortuny. Fortuny Minerva Ministerio, Fortuny Minerva transferido, Fortuny Libra transferido, Fortuny Cicerone, Fortuny Adriano y ni siquiera Fortuny. Este es el panorama tecnológico que se ofrece con respecto a una institución que debe de actuar conforme con los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica. Comprenderán que el panorama exija, como he dicho, absolutamente un cambio radical, un cambio que no puede ser pura y simplemente el ir tirando, un cambio que implica necesariamente absolutamente los cambios. ¿Pueden arreglarlo todas las leyes? No. Baruch Spinoza expresaba claramente que aquel quiera cambiar la sociedad con las leyes fracasará. Y ello es absolutamente cierto. Pero los instrumentos legales de que disponemos no son realmente los adecuados. Decía San Ignacio de Loyola que en tiempos de tribulación no hacer mudanza. No soy nada jesuítico, al menos en estos tiempos. Creo que precisamente en tiempos de crisis es cuando se puede y se debe hacer mudanzas. Hora de aguzar el ingenio, hora de ser rigurosos y austeros, hora de no tener miedo al futuro. El único que tiene miedo al futuro es el que ya está muerto. Y la Administración de Justicia va camino de una parálisis que, si no es de parálisis del sistema, implica necesariamente una parálisis de confianza de los propios ciudadanos respecto de la Administración de Justicia. Y eso se puede y se debe de revertir. Es pieza esencial el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, y no solamente porque nos vaya a dar la investigación de los delitos, sino porque estamos en el corazón del Estado de Derecho. Estamos para vigilar, pero también para ayudar al Poder Judicial. Estamos para defender los derechos de los ciudadanos. Estamos para satisfacer intereses sociales. Somos 2.400 fiscales. 2.400 fiscales que tienen sobre sus hombros la carga, una buena parte de la carga de defender el Estado de Derecho, sin el cual no hay convivencia democrática, sin el cual, sin el valor justicia, no hay posible convivencia de naturaleza social. Las sociedades en tiempos de crisis se agrietan, las costuras pueden intentar saltar. Solo el derecho, un derecho equilibrado y ejercitado de forma justa, lo puede hacer. Me van a permitir ustedes que acabe con 2 anécdotas cinematográficas en honor de mi querido y admirado amigo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero que creo que define bien las cosas. Las suelo repetir con una cierta frecuencia. En primer lugar y fundamentalmente voy a citar a Woody Allen. Y la película es Annie Hall. Al final de Annie Hall, el protagonista ve desaparecer por la Quinta Avenida al amor de su vida. Literalmente le pasó a Woody Allen, era Diane Keaton, y dice, mire, esto es como la vida es como un chiste de judíos, como el tipo que va a ver al médico y le dice, doctor, mi hermano Samuel, el que se ocupa del negocio familiar, está loco, se cree que es una gallina. Bien, le dice el doctor, traiga y le curaremos el complejo. Doctor, es que necesitamos los huevos. Esa reflexión es estricta acerca de las enormes dificultades que supone administrar justicia.
La sociedad quiere que se administre justicia, pero en muchos casos quiere que se administre en determinadas circunstancias. Y eso resulta ciertamente difícil. Ese equilibrio de imparcialidad, de independencia a los jueces, de imparcialidad que nos ofrece la Constitución, que nos exige la Constitución, exige que cotidianamente renovemos la apuesta por la imparcialidad y la defensa del derecho. Y ahora, en los tiempos que corren, con una reforma del Código Penal manifiestamente mejorable desde mi punto de vista, aunque la opinión del Consejo Fiscal la tendrá que dar el próximo día 11, desde el punto de vista del informe, tengo que evocar una anécdota que contaba de fondo jurídico, aunque también con una protagonista cinematográfica, querido Lorenzo, Katharine Hepburn, en sus memorias. Katharine Hepburn tenía como amigo, un amigo muy especial, a Felix Frankfurter. Felix Frankfurter fue uno de los más importantes juristas del siglo XX, un liberal demócrata, un hombre profundamente progresista, que dejó dicho en un asunto, creo que era Estados Unidos contra Rabinovich, que la defensa y progresión de los derechos humanos fundamentales se consiguen en procesos con gente muy poco agradable. Y es verdad, probablemente el proceso penal en muchos casos supone la atención, la administración de justicia a personas socialmente, humanamente, éticamente muy poco agradables. Es allí donde triunfa el derecho. Bien, a Felix Frankfurter le nombraron magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, ese honor al que aspiran todos los juristas y abogados de Estados Unidos. No suele pasar esto en este país, pero esa es otra historia al respecto, y le propuso a su amiga Katie Hepburn ir a ver a su maestro, que ya nonagenario, vivía retirado en la costa este de Estados Unidos, no muy lejos de Boston. Allá que se fueron, tuvieron la tarde, una tarde otoñal, declinaba la tarde, declinaba la atención del maestro, y Frankfurter le dijo a la Hepburn: Katie, vámonos, el maestro está a punto de dormirse. Así que le dio un golpecito, el maestro estaba sentado en una tumbona con su mantita, y le dijo: maestro, Katie y yo nos vamos, ya sabe, me han nombrado magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y el maestro le dijo: ya lo sé, Félix, no has hablado de otra cosa en toda la tarde. Bien, se despidieron, echaron a andar y se oyó la voz cascada pero firme del maestro de Frankfurter, que le decía: Félix, te lo recuerdo, necesitamos orden. Y Frankfurter se volvió sorprendido, le dijo a Katie: ya ves, el maestro chochea, pedirme a mí orden. Y siguieron andando y se volvió a oír otra vez la voz cascada pero firme del maestro de Felix Frankfurter, que le decía: pero no demasiado orden. Ese es el derecho, esta es la función que, desde el punto de vista de la imparcialidad, la Constitución de 1978 nos otorga a todos los componentes del Ministerio Fiscal, y estamos orgullosos de ellos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por la presentación ultra generosa de Alfredo Flores, y muchas gracias al Club Antares por permitirme aquí estar esta tarde. Me han permitido que la voz del Ministerio Fiscal, los propósitos, las ilusiones, los proyectos estén delante de la sociedad civil, y han hecho ustedes una obra de caridad permitiéndome estar en Sevilla y lejos de mi despacho. Muchas gracias.